Bienvenidos al podcast número 4, Ser Fit desde casa. Yo soy Fernando Guerra, soy entrenador personal y en el podcast de hoy hablaremos acerca del tiempo, porque es una de las mayores problemáticas que he visto a lo largo de mis años como entrenador personal y es uno de los mayores pretextos que ponen a la hora de hacer ejercicio o a la hora de entrenar. Escucho o he escuchado demasiado que dicen, es que no tengo tiempo, tengo muchas actividades, tengo mucho trabajo, tengo muchas reuniones. El punto es que se están escudando con la falta de tiempo. Y la palabra que siempre dicen es, haré o cumpliré mis objetivos o cumpliré lo que me estoy proponiendo cuando lo tenga. Y quiero atacar esta parte o esta problemática acerca del tiempo desde dos perspectivas diferentes. La primera es la fisiológica, es decir, cómo nos afecta el paso de los años en nuestro cuerpo, cómo se afecta o no el rendimiento conforme avanzamos de edad. Y la segunda que quiero hablar es acerca de la mente, es decir, cómo es que tomamos o cómo es que percibimos el tiempo y cómo ejecutamos. Y quiero hablar primero de la parte fisiológica, de si nos afecta o no, porque he escuchado muchas personas que dicen, es que ya soy demasiado grande, es que a esta edad no puedo hacer eso porque me canso demasiado, y cuando tenía 20 años, cuando era mucho más joven, practicaba 1000 deportes, tenía el mejor cuerpo de mi generación y me despertaba temprano, me levantaba tarde y aún así tenía energía. Y esto no puede estar más alejado de la realidad, porque yo quiero explicarles cómo es que lo veo con una analogía. Porque creo que cuando nacemos tenemos una rueda al lado que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y que recorre el camino junto con nosotros. Esta rueda va creciendo y va girando constantemente. Gira constantemente y nunca se detiene. Y mientras gira, se le van añadiendo cosas nuevas. Y esas cosas hacen que crezca esta rueda. Esto son responsabilidades, lo que se le añaden son responsabilidades. Entonces nosotros cuando teníamos 5 años, cuando teníamos 8 años, teníamos toda la energía del mundo y podíamos hacer 1000 actividades, saltábamos, corríamos, hacíamos travesuras e incluso ya no sabían qué hacer con nosotros para que se nos agotara esta energía. En esa etapa de nuestra vida, la rueda era mucho más pequeña que nosotros, porque no teníamos también tantas responsabilidades, entonces, y nos la pasábamos activos, sobre todo. Entonces, nosotros a esa edad o en esa etapa de nuestra vida dominábamos esta rueda, la dominábamos, pero conforme fueron pasando los años, la rueda siguió girando y se le siguieron añadiendo responsabilidades que hicieron que creciera. Entonces, llegó un punto en el cual el camino se dividió en dos. Por un lado tenemos aquellas personas que decidieron seguir con actividad física, que decidieron seguir con una vida pues más saludable, con buenos hábitos, que siguieron practicando un deporte y decidieron seguir cuidándose a sí mismos. Y en el otro camino tenemos aquellas personas que decidieron salir de fiesta en exceso, comer en exceso, beber en exceso, optar por el sedentarismo y tirarse completamente a la pereza. Entonces, para estas dos personas, la rueda se ve completamente diferente, porque para las personas que optaron por el camino de seguir la actividad física, cuidarse y demás, para ellos crecieron mucho más que la rueda. Ellos son más grandes que la rueda en este punto de su vida. Y por eso la dominan y no les afecta la edad. Así tengan 50 años, 40 años, 20 años, la edad que tengan no les afecta porque ellos crecieron mucho más que la rueda y la dominan. Pero para aquellos que siguieron el otro camino, que decidieron salir de fiesta en exceso y no hacer ese equilibrio o ese balance, para esas personas, ellas se quedaron sumamente pequeñas. Se quedaron muy pequeñas y la rueda siguió girando, se les siguieron añadiendo responsabilidades. Y la rueda al día de hoy los está aplastando. Los aplastó, los está aplastando y los seguirá aplastando si no se dan cuenta que tienen estas responsabilidades que son inherentes y si no ejecutan en su día a día para que puedan crecer mucho más. Y yo les quiero dar un ejemplo personal con mi abuelo,
Mi abuelo falleció aproximadamente a los 99 años y hasta su último día de vida, él falleció de una muerte natural y hasta su último día de vida, él no tuvo ningún problema o no tuvo ninguna enfermedad relacionada con sobrepeso, hipertensión, diabetes, que son enfermedades que vemos cotidianamente y que vemos incluso en edades que no deberían de aparecer, pero todo eso es a causa de la falta de actividad. Él estaba activo todo el tiempo y yo recuerdo que cuando lo visitaba siempre se levantaba temprano, se dormía tarde y estaba activo físicamente. Él estaba en el campo, estaba en el rancho y se la pasaba caminando todo el día, se la pasaba haciendo muchas actividades y a sus 80 años, 90 años, no tuvo ningún impedimento físico de que no se pudiera parar, de que no pudiera caminar, de que le doliera alguna articulación o le doliera algo. Cosa que personas de 20 años, de 30 años, actualmente padecen de algo por el estilo, que no pueden ni siquiera subir escaleras porque no tienen la condición física para hacerlo. Y creo que la edad no influye, si bien conforme pasan los años hay cambios hormonales y hay cambios que nos afectan en nuestra condición y en nuestro rendimiento. Esos son factores externos que, como ya he hablado, no podemos controlar. Pero si nosotros tomamos la decisión, y eso es lo que nos corresponde, tomar la decisión y darnos cuenta cuáles son estas responsabilidades que se van añadiendo a la rueda que están haciendo que crezca, si nos damos cuenta de eso y hacemos acción o ejecutamos conforme a eso, claro que vamos a crecer y claro que en algún punto vamos a dominar esta rueda. Y esa es la tarea principal que les dejo y que tienen que llevarse, que tienen que reflexionar, el pensar cuáles son esas responsabilidades que años pasados no han tomado, ya sea de actividad física, ya sea en cuanto a su alimentación, ya sea en cuanto a muchas cosas que se tienen que cuidar ustedes mismos. Y probablemente haciendo esta cuestionante o pensándolo, se den cuenta que tienen tal vez 15 responsabilidades que no han tomado. Y el peor error que pueden hacer, y lo que me he dado cuenta conforme estos años que he estado de entrenador personal, es que un día de pronto dicen, ok, voy a tomar las 15 responsabilidades y al siguiente día voy a cambiar. Y creo que ese es un gran error, porque si no tienen el carácter suficiente para de un día para otro levantarse y hacer ejercicio intenso, comer o estar en una dieta estricta de un día para otro, entre muchas otras cosas, si no tienen el carácter, se van a romper y no van a poder hacer nada, no van a lograr nada. Mi mayor recomendación es que primero se enfoquen en una cosa, se enfoquen en entrenar. Y ahora que estamos, por eso es que digo que entrenar en casa es la mejor opción que tenemos, porque ahora que estamos en cuarentena, es lo mejor que podemos hacer, porque no necesitamos ni siquiera de una inversión inicial, porque podemos entrenar incluso en nuestra casa sin ningún equipo. No necesitamos pagar una mensualidad, no necesitamos comprar material a corto plazo. Después probablemente podemos necesitarlo, pero es una inversión mínima. Entonces necesitamos levantarnos, necesitamos hacer acción en nuestras casas. Entonces por eso creo que la primera cosa que tienen que tomar responsabilidad es de hacer ejercicio. Una vez que hayan dominado la parte de actividad física, pueden seguir con la otra responsabilidad. Pero hasta que no hayan dominado una, no se pueden pasar a la otra. Una vez que hayan dominado la otra, se pueden pasar a la otra y así ir cumpliendo con tal vez las 15 responsabilidades que tienen alrededor de ustedes y que no han hecho en los últimos años. Y el pedir esto, el decirles, levántate, haz ejercicio, cuida de ti, puede sonar muy fácil. Y el decirles, esfuérzate, suda durante una hora, llega a tu límite, sufre, todo esto que conlleva el entrenar, es pedirles mucho. Y de hecho es pedirles todo. Porque ¿qué persona le gusta sufrir voluntariamente, no? Esto que le estoy pidiendo es pedirles todo. Pero quiero que piensen que si no lo hacen, la consecuencia de no hacerlo es un resultado mucho peor.
Y pasando al segundo punto, desde otra perspectiva, viendo el tiempo, es desde la mente. Porque también me he dado cuenta que muchas personas ponen de pretexto el no tengo tiempo, tengo muchas actividades, tengo muchas reuniones, tengo muchos compromisos familiares y sociales, entre muchas otras cosas. Y la excusa más práctica y que se engañan a ustedes mismos es: cuando tenga tiempo, voy a hacerlo. Cuando tenga tiempo, voy a cumplir mis objetivos y me voy a levantar y voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero ese es el peor pretexto o el pretexto más tonto que pueden poner. Porque quiero que piensen en esto. En la vida siempre van a tener obstáculos. Siempre van a tener obstáculos, ya sea laborales, familiares, sociales. Siempre se van a presentar. No podemos estar esperando a que no haya algún obstáculo o alguna dificultad o algo que se atraviese o algo que emerja en nuestro día a día. No podemos esperar, porque esos son factores externos que, como ya lo he dicho, no dependen de nosotros. Eso para nada depende de nosotros. Pero si tomamos la decisión de levantarnos y quitarnos ese pretexto del tiempo, en ese momento estamos educando y estamos programando a nuestra mente para que no dependa de esos factores externos y solo dependa de nosotros. El tomar esa decisión y olvidarnos de esa parte de la gratificación instantánea. Ahora, esto de tomar de pretexto el que cuando tenga tiempo lo haré, quiero decirles que constantemente tenemos mucho tiempo en dos situaciones. La primera es cuando tenemos vacaciones. Cuando tenemos vacaciones, tal cual nos quitamos de muchas cargas y de muchos compromisos y tenemos mucho más tiempo que nunca. Pero si te pones a pensar, cuando tuviste las vacaciones, decidiste, en vez de hacer lo que habías prometido, que ibas a cumplir tus objetivos y que ibas a empezar a hacer actividad física y a hacer cosas que tal vez no habías hecho, en vez de hacer eso, decidiste tirarte a la pereza, dormir más, ver la tele, hacer muchas otras cosas que realmente no te aportan nada. Y quiero que lo pienses, porque en ese momento te estás engañando a ti mismo y decidiste hacer otras cosas en vez de hacer lo que te habías prometido. La segunda, que es igual una constante cuando tenemos mucho tiempo, son los fines de semana. Acuérdate de tu último fin de semana. En vez de haberte puesto a hacer una hora de actividad física, o de haberte puesto a correr, o de entrenar en tu casa, o lo que sea, decidiste salir de fiesta en exceso, comer en exceso y beber en exceso, que porque es fin de semana y porque hay tiempo y porque hay que liberarnos del trabajo y de las cargas laborales, familiares y lo que sea que tuviste entre semana. Entonces, la verdad es que no es un pretexto válido y es algo tonto decir que hasta que lo tengas vas a hacer, porque tienes constantemente mucho tiempo. Lo que pasa es que no tomas la decisión de hacerlo. Así que cuando tú estás tomando estas decisiones, estás rompiendo con estas barreras mentales y estas limitantes mentales que estás teniendo, de decir hasta que lo tenga lo voy a hacer, porque ponte a pensar y lo tienes constantemente. Y te toma esto de hacer actividad física, de entrenar en tu casa, te toma una hora, máximo, exagerando, 1.5 horas. Es lo que te toma. Y eso es lo que le estás dedicando de las 24 horas de tu día que tienes. No te estoy pidiendo que dejes de salir o que dejes de ir a fiestas o que dejes de tener reuniones sociales, porque eso sería irse a un extremo. Y al principio yo creo que es lo que no debes de hacer. Debes de seguir saliendo de fiesta, debes de seguir comiendo lo que te gusta, debes de seguir bebiendo, tal vez si bebes alcohol, pero conforme empieces a dominar esta responsabilidad de hacer ejercicio, podrás ir quitando las demás, y la inercia de hacer ejercicio es lo que va a provocar que vayas quitando cosas de tu vida que no te están dejando, y tú solito te vas a dar cuenta. Entonces, empieza a romper estas barreras mentales que estás teniendo. Y quiero cerrar este podcast con una reflexión, como siempre me gusta, una reflexión estoica de Séneca, para que se queden pensando y se queden reflexionando en su vida, cómo podrían mejorarla, y si es cierto lo que estoy diciendo de estas barreras mentales, de la parte fisiológica en cuanto al tiempo. Y la frase dice así:
No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Así que les dejo con esta reflexión y nos estamos viendo en el próximo episodio.